Bienvenidos a todas y todos a este panel. Vamos a hablar un poco de economía y las perspectivas que hay al 23 en una situación bastante compleja que está viviendo nuestro país, no solamente en cuestión económica, sino en crisis política, post-pandemia, etcétera. Hemos dividido el panel en 4 temas, en 4 grupos, para debatir sobre institucionalidad peruana y política fiscal, perspectivas del crecimiento, tipo de cambio e inflación, crisis alimentaria y su impacto en la economía, y oportunidades y problemas para la inversión. Hemos dividido las preguntas y vamos a hacer que cada uno de nuestros ponentes expositores puedan contestar algunas preguntas con capacidad de poder también debatir y repreguntar. Y si, bueno, nos alcanza el tiempo, tendremos un espacio para las preguntas tanto de las personas que están presencialmente como los que nos están siguiendo vía streaming por todas las redes de la PUCP. Quiero presentar a nuestros panelistas, tengo el honor de presentarlos. Voy a presentar del más antiguo en el Ministerio de Economía hasta el casi actualcito. Alonso Segura es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en Economía en la Universidad de Pensilvania, con estudios de doctorado en la misma casa de estudios. Es profesor e investigador del Departamento de Economía de la PUCP y ha sido ministro de Economía durante el mandato del presidente Ollanta Humala. También fue mi profesor en la Trener, dicho sea de paso. Luego voy a presentar a Alfredo Torne, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge y doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Es director principal de la empresa de asesoría económica y financiera Torne y Asociados y ha sido ministro de Economía durante el periodo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. David Tuesta, que nos acompaña vía internet, porque no está en el Perú, entiendo, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Relaciones Públicas en la Universidad de Minnesota y doctor de Economía por la PUCP. Es presidente, del Consejo Privado de Competitividad y ha sido ministro de Economía durante el periodo de Martín Vizcarra. Waldo Mendoza es economista también de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y doctor en Economía en la PUCP. Es profesor e investigador en el Departamento de Economía de esta universidad y ha sido ministro de Economía durante el periodo de Francisco Sagasti. Y finalmente, Pedro Franque es economista también de la Católica, es magíster en Economía en esta misma casa de estudios, es profesor e investigador en el Departamento de Economía de la PUCP y ha sido ministro de Economía y Finanzas durante el periodo del actual presidente Pedro Castillo. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar con el primer bloque, institucionalidad peruana y política fiscal. Vamos a hacerle una primera pregunta a Waldo Mendoza, una especie de perspectiva general de cómo está afectando la crisis de institucionalidad en las inversiones. Muy buenas noches, los agradecimientos correspondientes. Pensemos en las instituciones que tienen que ver con nuestro desempeño económico y social, Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía y Finanzas y Congreso de la República. Creo que no hay ninguna novedad en el Banco Central. Allí está un presidente con muy buenos directores. Hay novedades en el MEF y hay novedades en el Congreso. Creo que en el Congreso tampoco hay muchas novedades, en el sentido en que están haciendo lo mismo que han hecho antes. El anterior Congreso fijaba la tasa de interés pensando que así beneficiaba a los pobres y no percibía que eso llevaba a los pobres a prestarse de los usureros. El actual Congreso acaba de aprobar una ley que hay que pagar a los profesores por preparar clases y eso cuestan solo 40.000 millones de soles. Están por liquidar la única reforma importante de la última década, la reforma universitaria. Entonces el Congreso está en lo mismo.
El MEF, digamos que no tiene el poder que tenía antes, por circunstancias entendibles, y eso hace que no esté trabajando como debiera, por circunstancias, repito, entendibles, ¿no? En la gestión de Pedro, el MEF tiene alguna participación en el nombramiento del directorio de Petroperú. En el directorio estuvieron unos personajes que no tenían ni la más remota idea de cómo operar Petroperú, y en 5 meses iban a batir un récord mundial de cómo quebrar una empresa en 5 meses. Sacaron a esos directores, a todos, los cambiaron, y el nuevo ministerio, el nuevo directorio en 5 minutos arregló el problema. Era un problema de capacidad. Oscar Graham, el actual ministro, logró resolver ese problema, votó o hizo votar a esos directores incompetentes, puso a directores competentes, entonces arrancó bien. Pero, por ejemplo, esta ley de los 40.000 millones de soles no lo ha observado. Eso significa debilidad. Y va a ser difícil que se queje al TC. Entonces tenemos 40.000 millones de soles que tenemos que sacar de algún lugar, ¿no? Así que, volviendo al manejo económico, es posible comparar, no en el manejo económico, en la gestión pública, es posible comparar a la gestión del actual presidente de la República con la gestión del presidente Alan García I, en el sentido de que nos fabricamos una crisis nosotros mismos, a todo pulso. La hiperinflación peruana de fines de los 80 fue hecha en el Perú. En esos tiempos, el Banco Central y el MEF estaban en manos de personajes que no tenían ni la más remota de cómo tratar esas dos instituciones, y el resto de ministros eran de un perfil aceptable. En este gobierno, el presidente Castillo eligió bien a las personas en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero todo el resto, con honrosas excepciones, nadie los contrataría. Los mejores cuadros de Perú Libre no trabajarían con ningún gobierno. Si esos son los mejores cuadros, ¿cómo serán los otros? Entonces tenemos un tema de gestión pública que nunca en la historia lo habíamos visto bajo ese nivel. Gracias, Waldo. Desde el sector privado y ante expectativas de los empresarios de un futuro pues, bastante preocupante, ¿qué respuesta está dando desde el sector privado, Alfredo? Bueno, yo antes de pasar a ese tema que me parece, muy interesante, pero la verdad es que creo que me gustaría continuar un poco la preocupación de Waldo. Y yo creo que una forma de identificar lo que nos está pasando es, por ejemplo, leer la última publicación del Foro Económico Mundial. En esa publicación se hace una evaluación de nuestra competitividad, donde el foro nos da un puntaje muy alto, que es algo que Waldo ha mencionado hace unos minutos, es en el manejo fiscal, donde tenemos el peor, la peor lectura o la más baja calificación es en la institucionalidad. Y estamos dentro de los países que más baja calificación tienen institucionalidad. Entonces, uno, desde el sector privado, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es importante preocuparse de la institucionalidad? ¿Qué sentido tiene si ya tenemos un ancla fiscal? ¿Para qué queremos la institucionalidad? Que es un poco la forma en que hemos manejado. Y yo creo que hay varias razones. La primera es que no hay que olvidarse que las instituciones nacen dentro de un marco jurídico y son, pienso yo, la base de nuestro Estado de Derecho. En segundo lugar, las instituciones usualmente
llegan a sus recomendaciones en base a un consenso, en base a ver y negociar consensos con el resto de la sociedad. Y por último, usualmente las instituciones atraen a los mejores valores, los mejores profesionales, y en base a estos tres elementos se hacen recomendaciones o las instituciones esencialmente desarrollan. Un ejemplo, lo acaba de decir Waldo, es el BCR, otro ejemplo es la SBS, que son los centros de conocimiento dentro de esos temas. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cómo sería un mundo sin instituciones? Yo pienso, muchos analistas se han dedicado a pensar en esto, Francis Fukuyama, Robinson y Acemólogo, mucha gente lo ha pensado. Y yo creo que eso nos lleva a un estado fallido, a un estado donde no existen reglas, donde tampoco existe ni siquiera Estado, sino que es simplemente el provecho privado de los recursos públicos. Y yo pienso que en un momento nosotros nos tenemos que poner a pensar si es que realmente estamos transitando ahí. Cuando el gobierno del presidente Castillo primero empieza el copamiento de las Fuerzas Armadas o el copamiento de la policía, después, como lo ha mencionado Waldo, entra prácticamente a la destrucción de esta reforma educativa que tanto costó y tantos consensos se tuvieron que generar para llegar a ella. Entonces, lo que tenemos es un gobierno sin rumbo. Y yo no creo que sea casi fortuito de que sean estas instituciones las primeras en las cuales se enfrentan. Hace cerca de 500 años, a Maquiavelo le preguntan, ¿en qué consiste un Estado moderno? Y él menciona precisamente que el Estado moderno se basa sobre muy pocas instituciones. Y estas son las instituciones sobre las cuales se basan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, la educación, bueno, él dice en ese momento la Iglesia, pero lo que quiero decir es que el Estado moderno se basa sobre muy pocas instituciones y una vez que quebramos esa institucionalidad, también se quiebra el rol del Estado y empezamos a tener una economía, como lo dice Acemólogo y Robinson en su libro, donde cada uno tiene que velar por sus propios intereses. Es la anarquía. Entonces, la pregunta que yo me quisiera hacer es, ¿cómo paramos esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A mí me parece, y es algo que al menos yo lo pienso de esta manera, que tiene que haber un cambio, tiene que haber una gran reforma que nos haga cambiar en 180 grados y ponernos en la otra dirección. Y yo pienso que esa reforma es la reforma del servicio civil, es la profesionalización del Estado, el aislar las decisiones de contratación del Estado de las decisiones públicas. Creo que cuando nosotros vemos a un MTC que prácticamente ha sido copado por todos lados y hasta las decisiones de las licitaciones han sido copadas por individuos vinculados a Perú Libre, y no solamente vinculados a Perú Libre, sino que tienen interés de beneficiarse privadamente, entonces estamos en una situación muy delicada. Y yo pienso que la única manera de cambiar esto es profesionalizar el servicio civil. Algunos me dirán, es servir. Yo creo que es más que servir. Yo creo que hemos logrado hacer ciertas islas de meritocracia, como el Banco Central, como la misma reforma educativa, pero no hemos logrado que esto se extienda a todo el Estado. Ojalá que muchas instituciones se asemejen más al BCR y a la SBS de lo que son hoy día. Gracias. Gracias, Alfredo. Alonso, en una situación como la que describe Alfredo, casi en camino a un estado fallido realmente, en una situación de crisis que estamos viviendo, ¿cómo es que se puede implementar una política fiscal? Porque muchas de las acciones que se hacen en base a un estado que no somos. Entonces, ¿cómo reformular eso y cómo empezar?
Sí, bueno, gracias Adriana. Gracias por la invitación a Pepe, a Fernanda, a la universidad. Yo creo que primero hay que reforzar algunas de las ideas que se han dado, ¿no? Lo que comentaba Waldo al comienzo. Y es que lamentablemente se ha perdido, en mis palabras, todo tipo de pudor desde las instituciones del Estado por el respeto a reglas. Y no me refiero específicamente a reglas fiscales solamente, sino a reglas en general, ¿no? El de un ejemplo de los 40.000 millones de soles que cuesta el pago de horas extras de clases. Antes de eso fueron los 40 y tantos mil millones de FONAVI. Ahora viene el que no le cuesta directamente al Estado hoy día, pero va a costarle en el futuro los 20 y tantos mil o cuantos sean miles de millones de soles ya perdí la cuenta, creo que sexto retiro de AFPs, y así podríamos seguir hablando de ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, el gran tema acá es que uno puede tener las reglas, el sistema de reglas que quiera. El Perú tiene un sistema de reglas fiscales. Ahí están. Son incumplibles, para empezar, las del 2023 en adelante, porque no han sido adecuadas a la transición para empezar. El Ejecutivo demoró mucho en mandar esquemas de reglas fiscales, el Legislativo no tiene interés en revisarlas, entonces estamos un poco a la deriva. Pero supongamos que tenemos reglas fiscales que funcionen, que se respeten, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, de quien formula la política. Y la pregunta es cómo puede hacerlo cuando del Congreso sale todo este tipo de disparates, ¿no? Evidentemente no todas esas decisiones van a impactar hoy día, van a ir impactando gradualmente en el tiempo, pero van a ir haciendo crecientemente inmanejable el manejo del presupuesto y sobre todo la asignación de recursos para provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Entonces es una situación muy compleja. Entonces, el manejo fiscal, desde el punto de vista del corto plazo, no se va a ver tan alterado siempre y cuando los precios de las materias primas continúen en niveles razonablemente altos. Solo están en niveles muy altos, no como los del año pasado, pero muy altos, y eso lo que genera pues es un crecimiento de recursos públicos que te genera holgura, ¿no? Este contexto externo nos genera una situación un poquito atípica, ¿no? Por un lado, una tremenda bonanza por los precios de materias primas, un incremento fuerte de recaudación, aunque ya está aterrizando, dicho sea de paso, y el problema inflacionario, ¿no? El problema inflacionario que tiene, como estamos viendo, múltiples efectos. Normalmente un contexto externo tan benigno en términos de intercambio, te debería generar un boom de confianza interno que te genere crecimiento de la inversión privada, que te genere empleo, que te genere recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese circuito se ha roto. Ese circuito se ha roto y como decía Waldo, es made in Perú. Yo creo que no somos un Estado fallido todavía, pero sí creo que estamos aceleradamente camino a hacerlo. Y creo que acá hay culpas a repartir. En general son todas domésticas, el contexto externo no lo controlamos. En un contexto así deberíamos tener un boom interno que te permita generar los recursos para poder manejar el efecto negativo de este contexto externo, la subida de precios y poder llegar a los más vulnerables. Ese canal, el primero, se ha roto. Yo no recuerdo, no sé si alguno de tus libros, Waldo, que analiza economía a largo plazo, hayamos tenido un boom del tamaño del que tenemos externo y que estemos hablando de si la economía crece 3 o 3,1 o 2 y si la inversión va a ser privada, va a crecer 0 o va a ser negativa. Algo ahí se ha roto. Y lo que se ha roto, ese canal de transmisión que se ha roto, es por decisiones internas. Decisiones que son supraeconómicas. Son decisiones básicamente de nuestra, llamémosle clase política, que creo que de clase tiene poco, pero de nuestra clase política. Y el problema es hacer que se respeten las reglas es muy complejo, porque pueden ser leyes inconstitucionales, Ejecutivo puede observar, muchas veces ya ni siquiera observa, como también ya se mencionó. Entonces, en la práctica es la ley del todo vale. Yo creo que por lo menos por ahora vamos a tener un muy buen Banco Central independiente, mientras sigamos teniendo
el marco constitucional que tenemos en este momento, no lo pueden tocar. Un MEF no sabemos, mañana podemos tener literalmente a cualquiera al mando del MEF. Hoy día es un MEF que es muy razonable o más razonable el gobierno, pueden haber discrepancias, pero es muy razonable. Pero en general el problema está fuera de esa burbuja de manejo macroeconómico y es como un edificio al que le estás dando y dando y dando a los pilares. Eventualmente se te va a venir abajo, ¿no? La pregunta es cuándo va a ocurrir eso, a qué velocidad. Es básicamente eso, ¿no? Decías al comienzo, ministro más antiguo, una señal de lo mal que estamos es que yo que terminé de salir del cargo hace menos de 6 años, no sé, todos son más nuevos que yo, pero hay otros 4 o 5 creo que también son más nuevos que yo. Y si vamos cartera por cartera o por número de presidentes, creo que necesitamos el auditorio, el grandote que está acá al costado. Entonces algo seriamente está mal y los economistas no lo vamos a resolver. Necesitamos acá los politólogos, creo. Gracias. Pedro, en estas medidas fiscales de los últimos años que tú hayas visto recientemente en tu gestión, ¿qué es lo que crees que debería ser lo mínimo para fortalecer o mantenerse? Mira, en primer lugar, yo creo, tal vez como los anteriores, tal vez sobre todo como ha dicho Alfredo, es que el problema principal está, no sé decir fuera de la economía, pero no tanto en las instituciones económicas, ¿no? El Banco Central de Reserva, se ha mantenido el presidente, hay un buen directorio, el MEF. Podemos, digamos, tener diferencias, pero creo que seguramente los 4 aquí concordaremos que es un equipo técnico sólido, ¿no? Que mantiene un profesionalismo como trabajo, con las diferencias que puede haber, pero que es un ministerio, digamos, ¿no? Que cumple técnicamente, digamos, ¿no? Que la amenaza principal en los últimos tiempos en términos económicos ha sido básicamente pues las leyes del Congreso, ¿no? Como decía, 40.000 millones de soles por acá, 40.000 millones de soles por acá, porque antes fueron los fonavistas, luego son los maestros, en realidad es una serie de iniciativas de gasto que en realidad son inconstitucionales claramente, pero que pasan, digamos, ¿no? Y que atentan contra la sostenibilidad fiscal, digamos, ¿no? Pero, y bueno, si estuviéramos en un estado que funcione bien, sabemos de que una presión tributaria de 18 o 20% del PIB, ahorita estamos más, pero como dice Alonso, eso es porque los precios están altos, ¿no? Esto no es que hemos tenido realmente una capacidad tributaria que se ha elevado sostenidamente a futuro, ¿no? La capacidad de gasto del Estado peruano, de ingreso del Estado peruano, es baja. Pero yo creo que el problema de institucionalidad principal en el Perú, yo veo que son, a mi juicio, 2, ¿no? Uno, el más obvio, es el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo y la inestabilidad del Ejecutivo. A mí lo que me llama la atención de esta mesa es que somos 5 exministros de 5 gobiernos en 7 años. 5 gobiernos, me explico, o sea, 5 presidentes distintos en 7 años. Eso no era normal en el Perú hace unos tiempos y no me parece que sea muy favorable. Y particularmente eso tiene en buena parte que ver con un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que tiene que ver además con una legitimidad propia de los gobernantes, de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienden a desgastarse rápidamente, me parece a mí, ¿no? Hasta donde veo yo. No es la excepción, desde luego, pero creo que los anteriores también. Y además me preocupa que estamos en una coyuntura debido a la inflación internacional que hace la vida muy complicada a los gobiernos en cuanto a su sostenibilidad política. Leí el último número del Economist, yo soy fan del Economist, y el último número del Economist hace una estimación mundial y considera que los problemas de disturbios políticos, vamos a llamarlo así, se van a duplicar este año por los problemas del alza de precio de la energía y los alimentos que en todo el mundo generan dificultades. Y yo veo Ecuador, gobierno al borde de caer. Pero para no, digamos, ser sesgado respecto a un lado del espectro político, Chile, bueno, la popularidad de Boric, con el cual tengo simpatía, pero su popularidad ha caído a la mitad. Y la digamos, Constitución ¿no? parece que no se aprueba. En 3 meses, digamos, ¿no? Entonces me parece que, y digamos, vamos a ver qué pasa en las otras partes del continente, pero me parece que las condiciones arrastrábamos un problema de poca gobernabilidad y nos enfrentamos a una situación particularmente difícil que exigiría
un gobierno muy fuerte, muy ágil, muy capaz, y entonces me parece que estamos en una situación bastante complicada. Y a eso yo añadiría, un minuto más, es el problema de las regiones, el problema territorial, ¿no? Que me parece que se expresa muy bien en el caso de las Bambas, ¿no? Como se vio hace poco, como un mes paralizado porque la comunidad de Huanquire y otra estaban en contra. Ahora toma otra comunidad la carretera y estamos así, pero continuamente, ¿no? Pero no es solo ese el problema, ¿no? Es el problema del paro de los transportistas, es el problema. Tenemos un problema, me parece, en general, de gobierno, de legitimidad, de orden público en el país, que yo creo que tiene mucho que ver con un tema de una descentralización fallida, ¿no? Uno se preocupa por todos estos problemas en las regiones y nadie nos preguntamos, pero debemos preguntarnos, bueno, ¿y los gobiernos regionales dónde están, no? No se supone que hemos elegido gobiernos regionales, parece que fueran en términos de gobernabilidad, de resolución de conflictos, de institucionalidad, prácticamente inexistentes. Y a mí me parece que ese problema es un problema muy serio, uno lo ve en las encuestas, la diferencia entre Lima y regiones y provincias, las diferencias percepciones que hay sobre el gobierno, me parece que es un tema político grande. Ahora, como dice Alonso, es un tema bastante de politólogos, en la cual los economistas yo creo que podemos meter nuestra cuchara, porque yo creo que el tema de la sostenibilidad política, de la gobernanza democrática, también tiene que ver con la economía, pero evidentemente es un tema esencialmente político, ¿no? Sobre cómo está configurado el gobierno y los problemas de la relación del gobierno con la sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay un nudo grande, ¿no? Si uno ve los grandes problemas de las instituciones en el Perú, los principales problemas están ahí, ¿no? En las grandes instituciones de gobierno y el territorio, ¿no? Eso es lo que... Gracias, Pedro. David creo que está conectado. ¿Cuál sería no sé si está escuchando? Estoy, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ok. David, en un escenario como el que estamos viviendo, ¿qué rol piensas tú que debe cumplir el Consejo Fiscal en este escenario? A ver, si me permites, voy a tocar tu pregunta de todas maneras, pero sí quisiera darle un contexto en función a lo que han venido comentando mis colegas. Y ante todo, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A ver, cuando hablamos del tema instituciones, pues es un concepto en principio amplio, ¿no? La competitividad, por ejemplo, digamos, en principio descansa en gran parte de todo este conjunto de reglas que hacen que los agentes económicos, sociales, ciudadanos y la relación Estado-sociedad funcionen. De hecho, cuando miramos el ranking del World Economic Forum, aparecemos en el puesto 60 de casi 60, 65 en los últimos 5 años, más o menos 192 países. Pero claro, es un ranking interesante porque es bastante desbalanceado cuando uno ve sus componentes, ¿no? En todo lo que es temas de justicia, conectividad, innovación, etcétera, aparecemos como en puesto 90, 100 en algunos casos, ¿no? Pero es interesantísimo ver cuando ven el componente de estabilidad macroeconómica, yo ya podríamos llevar a la instituciones macroeconómicas, aparecemos número 1, ¿no? Es eso lo que al final compensa el ranking y nos termina colocando en puesto 60. Otros rankings más o menos te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, daba esta introducción básicamente para señalar que el tema de las instituciones macro, llamémoslo si quieres el tema de todas este conjunto de reglas de estabilidad, es lo que mantiene, creo yo, al país con vida, más allá de nuestra clase política, más allá de los autogoles que nos hemos venido cometiendo de forma acelerada, ¿no? En la última década, que ha alcanzado, pues, niveles bastante agudos hoy con el gobierno actual, pero también con el Congreso actual, hay que decirlo. Yo creo que mis colegas han hecho bastante bien en precisar. Gran parte del problema que tenemos no solamente se debe al Ejecutivo, tiene, por supuesto, una culpa importante, sobre todo en lo que significa la gestión de las expectativas. Yo creo que su gran responsabilidad ha sido justamente en dar unas pésimas señales, ¿no? Pero, por cierto, el Congreso se ha encargado de reforzar y al final generar una espiral súper compleja. Entonces, cuando ves tú estas instituciones,
De estabilidad, pues claro, podemos verlo en varias partes, ¿no? Si quieres una primera parte macro, que es la que de alguna manera se ha venido mencionando antes, la parte de las reglas no perfectas, por supuesto, pero reglas al fin y que han ayudado durante mucho tiempo a dar señales adecuadas a la inversión, a las clasificadoras de riesgo, a pesar, digamos, de todo este bombardeo de normas, de miles de millones de soles, ¿no? Del FONAVI, de los maestros, más los contingentes que se generan en el tema de FP, que lo ha mencionado Alonso, a pesar de todo, ahí estamos, ¿no? No es para siempre, evidentemente, esto se va resquebrajando poco a poco, pero nos da de alguna manera una medida de la dimensión de la fortaleza que hemos constituido ahí, con todas las imperfecciones que existen. Y uno de los problemas, y que viene justamente a tu pregunta, es el tema de lo que podríamos llamar la trinidad, ¿no? De la, vamos a llamarlo así, de la institucionalidad o responsabilidad fiscal, ¿no? Que es el tema de, bueno, tienes tu regla fiscal, por supuesto, que ha tenido serios problemas, no sé si serios problemas, pero algunos problemas en cuanto a la presentación de una nueva perspectiva, ¿no? Para los siguientes años de cómo vamos a converger. Tienes tu marco macroeconómico multianual, que es el otro parte del trípode, ¿no? Y luego tienes el tema del Consejo Fiscal. El parte macroeconómico multianual, ya sabemos que han habido algunos, vamos a decir, observaciones, ¿no? Por parte del propio Consejo, pero ahí, por ejemplo, vemos un problema, ¿no? Es un problema en esta construcción que creo que tiene que evolucionar respecto a los, desde mi punto de vista, a darle mayores dientes al Consejo Fiscal para que tenga una mayor influencia, ¿no? Y de alguna manera ayude a equilibrar, ¿no? Estas visiones, digamos, por lo menos en el ámbito de las proyecciones, que hoy ayudan bastante poco respecto a cómo va a ser el perfil de convergencia real de la parte fiscal, ¿no? Luego tienes otro elemento que no creo que es menor, ¿no? Que yo creo que también, que lo tocamos muy poco, ¿no? Cuando hablamos de fiscal, algunos estamos acostumbrados a hablar directamente a la suma y resta, no gasto, impuesto, pero nos olvidamos de un elemento central que al final creo que termina siendo la principal política fiscal, que es una política sostenible de crecimiento, ¿no? Que al final es un crecimiento, que es el problema que tenemos ahora, se complica todo, ¿no? Más aún cuando vemos perspectivas de largo plazo y vemos que el potencial de crecimiento claramente está disminuyendo. Yo creo que una recomendación que habría que hacer, digamos, es empezar a estudiar cada vez más los escenarios de riesgo como escenarios de base, ¿no? Es decir, claramente el potencial, si esto sigue así, va para el piso, y con esto tenemos un escenario muy distinto a lo que se diría nuestra sostenibilidad fiscal a futuro. Si a eso le sumamos los riesgos que se están incrementando, también por autogoles en muchos casos nuestros, de las tasas de interés a las cuales vamos a tener que ir emitiendo a futuro, pues esa relación que antes había de tasa de interés y crecimiento, que más o menos parecía favorable en el periodo COVID, esto se está dando la vuelta rápidamente. Entonces, ahí yo creo que tenemos ahí otro tema que analizar. Y luego hay otros dos elementos que también forman parte de la institucionalidad, diría yo, digamos, más por el ámbito micro, que tiene que ver con la parte de gastos superfluos o la grasa que tiene el Estado, ¿no? Que yo creo que ahí tenemos un problema también a futuro respecto a, por ejemplo, de futuras políticas fiscales o tributarias que queremos adoptar de cara a una relación Estado-sociedad. Va a ser muy difícil, digamos, que se plantee, por ejemplo, cualquier tipo de reforma tributaria, si es que antes tú a tu población no le dices claramente cómo estás utilizando tus recursos. Y cuando tú ves que 2.5%, 2.8% del PBI, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, se consideran gastos ineficientes o superfluos, y que el 80% de esto tiene que ver con compras, y cuando vemos los reportajes en televisión, los casos desde las consultorías de Richard Swing hasta los casos que aparecen de licitaciones TRAFA, etcétera, pues la gente dice, ¿para eso quieren el dinero? ¿No? Entonces yo creo que va a haber que trabajar muy seriamente respecto a una mayor rendición de cuentas previo a exigir o previo a diseñar cualquier tipo de política fiscal a futuro, y sobre todo empezar a dar claras señales de crecimiento económico, ¿no? Sostenible, que es importante. Y el otro elemento micro,
yo creo que tiene que ver con la parte de ejecución del gasto y fundamentalmente lo que es inversión pública. Y ahí tenemos otro serio problema, porque justamente Pedro mencionaba el tema de la fallida descentralización fiscal, con la cual yo concuerdo plenamente. Yo creo que ahí se trabajó mal. Pero es paradójico, porque justamente esta descentralización fiscal fallida luego se le da la vuelta y se utiliza como parte de una narrativa errada para decir que faltan impuestos, ¿no? Que falta ponerle más impuestos a la minería, cuando los distritos mineros están rebosando de dinero, ¿no? Y ahí hay un tema de ejecución que también es necesario desarrollar y trabajar, y bueno, hay otros problemas detrás que tiene que ver con la distribución del canon y que genera también estas confrontaciones entre los ricos del barrio, vamos a decirlo así, ricos entre comillas, porque sus gobiernos regionales no terminan de ejecutar, y aquellos que no tienen los recursos. Entonces, si no salimos de ese círculo vicioso, ahí tenemos otro problema institucional relacionado con lo fiscal que creo que va a ser importante abordar, porque, como decía mis antecesores, este mástil de la estabilidad fiscal, poco a poco, pues empieza a resquebrajar y en algún momento, con esta dinámica de la economía política, se va a romper. Gracias, David. Justamente en las perspectivas de crecimiento y también tipo de cambio, inflación, Alfredo, ¿cuáles son los principales factores que amenazan el crecimiento de la economía peruana a un mediano plazo, hablemos? A ver, yo creo que si vemos los números de manera fría, pues pareciera que no nos va tan mal, ¿no? Y yo creo que Waldo lo puede decir mejor que nosotros, que mira más la historia económica, pero lo cierto es de que finalmente somos un país afortunado, ¿no? Y este mal manejo, que no se refleja todavía en malas cifras, tiene otro componente externo que ha sido muy positivo. Y yo creo que las cosas están cambiando muy rápido. Hoy día, por ejemplo, ha salido el reporte de sentimiento del consumidor de Estados Unidos, y prácticamente los mercados se han desplomado. Las posibilidades de que Estados Unidos entre en una recesión pues son muy altas. El precio del cobre, que estaba casi en 4.9, está en 3.7. Prácticamente todos los precios de los minerales, que son muy cíclicos y dependen mucho del crecimiento económico, vienen bajando. Todavía no se ve una inversión en las tasas de interés, es decir, de que las tasas de largo plazo sean más bajas que las de mediano plazo, pero yo creo que ese impulso externo lo estamos perdiendo. Ya tenemos, si miramos los números a nivel mes a mes, ajustados por factores estacionales, digo, utilizando los del INEI, porque el Banco Central produce otros, tenemos ya 3 meses de contracción. Lo que habíamos logrado de recuperar los niveles de la economía prepandemia, ya lo estamos perdiendo en estos últimos 3 meses. Y si la cosa sigue así, pues pronto podríamos entrar en una recesión. No es nuestro escenario. Nuestro escenario sí es de un crecimiento flojo de alrededor de 1.7 este año, y a partir de mayo vamos a empezar a ver tasas de crecimiento del 2,5% después de haber estado cerca del 4% en el primer trimestre. El segundo factor, ya les dije, el primero es el externo. El segundo factor que me parece que es muy importante es el político. Yo coincido con mis colegas que no quisiera entrar en el debate político, pero sí tengo que reconocer que uno de los grandes elementos de desaceleración vienen precisamente por la reducción o desaceleración de la inversión privada. Según nuestros cálculos, la inversión privada se contrajo ya en mayo en 1%. Muchos dirán, bueno, el año pasado creció mucho, 37%. Sí, pero mucho de eso fue producto de autoconstrucción, de muchas familias que expandían sus casas para poder trabajar de manera remota. Eso ya no se va a dar, ¿no? Y el tercer elemento que creo que también se ha debatido en esta mesa es el Estado.
¿no? Si vemos fríamente los números de gasto, pareciera ridículo, pero un momento en que la economía se está desacelerando, el gasto público desde el año pasado ha caído casi en 1%. Es decir, estas políticas contracíclicas que hubiesen sido deseables, pues no se pueden implementar no porque no se quieran implementar, sino porque no hay capacidad de implementar, y ya lo ha discutido Waldo y Alonso. Sin embargo, yo quisiera ir a otro tema paralelo. A mí lo que realmente me preocupa más es el crecimiento de mediano plazo. Eso es lo que cuenta. Es decir, y preguntarnos, lo que se ha hecho desde el Estado ha socavado las bases de crecimiento a largo plazo. Yo creo que algo de eso sí hay, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vemos la tasa de crecimiento potencial, es decir, la tasa a la cual la economía podría crecer si utiliza a plena capacidad sus factores de producción, en este caso el capital, trabajo, pero también el factor educativo y el factor de desarrollo tecnológico. Si hacemos un cálculo, nuestra tasa potencial está alrededor del 2%. Hace 10 años esa tasa estaba entre 4 y 5%. Eso quiere decir que nuestra capacidad para crecer a largo plazo está disminuyendo. Si empezamos a rascar la olla y empezamos a mirar, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? Primero miramos el mercado laboral. A raíz de la pandemia, lo que vemos es que hemos perdido cerca del 10% de los puestos formales y los hemos sustituido con trabajadores informales, que tienen menor productividad. Es decir, ya tenemos de por sí un shock productivo de productividad negativa que nos quita crecimiento. Si hacemos lo mismo con la inversión y asumimos que gran parte de la inversión ya no es necesariamente expansión de capacidad instalada, o si le creemos al BCR y pensamos que la inversión minera va a caer 4.5% y 15% el siguiente año, entonces lo que también tenemos es que la inversión tampoco está jalando la máquina. Y entonces, lo que yo pienso que estamos viendo es que si seguimos en esta tendencia y si no buscamos nuevos motores de crecimiento, que imagino que vamos a discutir más adelante, lo que estamos llegando es a un crecimiento sumamente bajo, con una inflación relativamente alta, que creo que es una combinación que ya la conocimos en los años 80 y que no es buena para el futuro del Perú. Gracias. Gracias, sí. Luego vamos a hablar, como dices tú, sobre ese tema. Waldo, ese índice de inflación, la inflación en Estados Unidos, ¿qué presiones puede ejercer o podría ejercer en el tipo de cambio acá? A ver, te respondo más en general a propósito del tema central de este bloque del crecimiento económico, y luego llegamos a tu pregunta. Digamos que el crecimiento económico tiene que ver con 3 factores fundamentales. Uno, la estabilidad en su sentido amplio, macroeconómica, política. 2, dado que somos pequeñitos, producimos el 0.3% del PIB mundial, lo que pasa en el mundo nos afecta de sobremanera. Y 3, el comportamiento de inversión privada, para simplificar. Respecto a la estabilidad macroeconómica, no andamos mal. Nuestro Banco Central tiene el mayor porcentaje de reservas como porcentaje del PBI en América Latina, por eso que más o menos que hace lo que quiere con el dólar. El MEF ya está en un déficit fiscal de 0.9%, lo cual no debe alegrarnos tanto tampoco, porque es producto de la recaudación. La recaudación de enero-mayo ha sido la más alta de la historia peruana, incluido Atahualpa. La tributación ha subido como en 30% en ese periodo y el gobierno no gasta. Su gasto ha subido en 4% y la inversión pública. Entonces, una buena noticia que puede no lo ser tanto. Entonces, estabilidad macroeconómica razonable para el crecimiento económico. El mundo
Alonso aludía a los términos de intercambio. Los términos de intercambio es la principal variable que nos conecta con el mundo. Y es una variable exógena, no depende de nosotros. Cuando sube, buena suerte, cuando baja, mala suerte. En el año 2021, esa variable alcanzó el nivel más alto desde 1974. El presidente Castillo fue el más afortunado de todos los presidentes posteriores a Morales Bermúdez. Eso, sin embargo, está cambiando por la inflación mundial, la inflación en Estados Unidos. La inflación en los Estados Unidos, puedo apostar, va a terminar mucho después que la nuestra. Porque Estados Unidos tiene inflación como la nuestra, importada, y ellos se crearon su propia inflación. Hicieron una política monetaria y fiscal súper expansiva, así que la inflación se les está yendo a las manos y por lo tanto van a subir fuertemente la tasa de interés, que para nosotros es la tasa de interés internacional. Muy poco probable que no caigan en recesión. Entonces, con tasas de interés altas y recesión, los términos de intercambio, eso que para nosotros es buena suerte, va a ser mala suerte en los siguientes años. Y respecto a la inversión privada depende esencialmente de muchos elementos, pero para simplificar, de la tasa de interés, del costo del crédito. Este costo del crédito se va a elevar, tanto en el mercado local, porque el Banco Central está elevando su tasa de interés y es lo que le corresponde hacer, y está elevándolo fuerte, y las tasas en los bancos están elevándose fuerte, y porque también muchas empresas, en particular las grandes, emiten bonos afuera, entonces se prestan desde afuera. Esa tasa de interés internacional ha subido también, y va a seguir subiendo. Pero más importante que todo eso es la incertidumbre. Los empresarios, para invertir, dicen cómo estará el Perú en 15 años, 10 años, 20 años. En este momento estamos casi igualito que en el primer semestre de 1990. Los muchachos no saben de eso, pero teníamos inflaciones de 30-40% mensual. A un empresario le preguntas, ¿cómo crees que va a estar la economía en el siguiente 2 años? No me hagas preguntas tontas, hablemos sobre el siguiente semestre. Ahora estamos igualito. ¿Cómo estará el Perú a fin de año? Yo no tengo idea, y los empresarios tampoco. Y cuando eso pasa, paralizan sus inversiones. Según los datos hasta actualmente existentes, lo más probable es que la inversión privada se va a caer este año. Y la inversión privada es el determinante del crecimiento económico a largo plazo. Y si las cosas no cambian, estoy de acuerdo en que la cosa no es de economistas, es del gobierno, es del Congreso, pero si esto queda como está, nuestro crecimiento va a ser bien chato en los próximos años. Gracias, Waldo. Un poco más general, Alonso, ¿de qué instrumentos financieros disponen las empresas para poder protegerse de la inflación? A ver, para aterrizar en eso, y voy a aterrizar en esa pregunta, entender que, como ya lo dijo Waldo, ya lo dijo Alfredo, enfrentamos un entorno externo que se complica cada día más, ¿no? Mi pregunta anterior era, viendo hacia atrás, hemos tenido muchísima suerte y es lo que ha estado manteniendo, muchísima suerte por el lado de precio de materias primas, término de intercambio, vientos de cola, ¿no? Mala suerte por el lado de la inflación, obviamente. Pero eso es lo que ha mantenido caminando la economía peruana. Y eso está, digamos, se está enfriando aceleradamente y coincido, la probabilidad de que Estados Unidos pueda liberarse de una recesión creo, relativamente baja, ¿no? En el camino, para poder luchar con la inflación, hemos visto esta subida de tasa de interés muy fuerte, tanto las domésticas, el Banco Central de Perú subiendo 11 meses consecutivos la tasa de referencia, algo que no recuerdo que haya ocurrido en el pasado, ¿no? Cierto que venía a un nivel mínimo histórico, pero continuo, digamos, 525 puntos base de subida, y la Reserva Federal ya con 3 subidas de tasa, con un anuncio de retiro de $1 trillón en un periodo de 12 meses, un poco más, que es un montón, más de la magnitud absoluta, y tiene mucho por retirar, ¿no? Esa inflación de Estados Unidos sí es parcialmente manufacturada por demanda, entonces es un entorno que se complica por caída de precios para el Perú,
de término de intercambio y precio de exportaciones, ahora sí, ya están cayendo. Todavía el precio del cobre es alto, en promedio histórico, pero viene de, rozó 5 hace unos meses, está en 3 y pico, ¿no? Y las perspectivas no son buenas. Principal variable externa que impulsa la economía peruana. Y la segunda es básicamente el canal financiero. Es cuál es el costo y acceso del dinero, ¿no? Acceso el Perú va a seguir teniendo, ¿no? Eso no es problema, pero el costo. Y el costo, el dinero, digamos, el dólar del financiamiento andrés está subiendo y se prevé que siga subiendo más. Y en soles creo que todos lo hemos visto, ¿no? Entonces, las empresas se enfrentan a una situación complicada financieramente a corto plazo y más complicada todavía de mediano y largo plazo por lo que ya se dijo. Voy a partir de lo de mediano y largo plazo primero. Si no tengo claridad de las reglas de juego hacia adelante, más allá de la incertidumbre externa que saben que afecta a la economía peruana, si además ven que el entorno doméstico es absolutamente turbio, eso hace que retraigan sus decisiones, ¿no? De inversión, etc. Entonces, decisiones de largo plazo se postergan todas aquellas que se puedan. Decisiones de corto plazo, tengo que seguir operando. Y tengo un entorno de inflación, mis costos subiendo, régimen laboral encareciéndose y rigidizándose más también, tercerización, bueno, remedio no afecta a las medianas y grandes, etc. Costos financieros subiendo. Entonces tienen un problema ahí de cómo hacen para mantener márgenes y trasladar lo que pueden en un contexto en que no solo Estados Unidos, índices de confianza del consumidor en Perú también están en fuerte caída. Confianza empresarial, ni qué decir, están en básicamente mínimos, los de economía a 3 meses están en cerca de mínimos históricos, salvo por ahí un mes en el 2008-2009, cuando estalló el COVID, están... Entonces, es un entorno muy complejo, ¿no? Entonces, depende mucho del sector, es cierto, pero las empresas en general enfrentan endurecimiento de condiciones financieras, subidas de costos, incertidumbre hacia adelante. Vamos a ver en sectores, a algunos les va a ir mejor que a otros, ¿no? Siempre eso es posible. Pero en general un entorno difícil para los negocios. Pero además, y no es parte de la pregunta, pero particularmente es un entorno difícil para los hogares. Por estas subidas de precios de alimentos, precios de energía, en general, ¿no? Y un entorno en que no se genera suficiente empleo y menos aún empleo de calidad. La mejor receta para enfrentar eso es, obviamente, que haya inversión, que se genere confianza. Eso no existía. Se rompió, como dije, el canal de transmisión de buenas condiciones externas hacia la economía peruana. Lo que no se va a romper es que si esas condiciones se deterioran, como está ocurriendo, ahí sí nos va a golpear. Ahí no va a dar digamos, el factor inverso, ¿no? Y el discurso político está absolutamente por otro lado, ¿no? Y político, digo, del gobierno, no del MEF, pero del resto del gobierno y del Congreso. Entonces, un entorno difícil, incierto, y como decimos los economistas, con riesgos sesgados a la baja, ¿no? Gracias. Gracias, Alonso. Pedro, normalmente en contextos de crecimiento económico suele haber inflación, pero esta vez viene acompañado de desaceleración. ¿Cómo coexisten estas dos cosas? Bueno, mire, el fenómeno inflacionario no lo veíamos hace muchos años en el Perú y a nivel mundial, digamos, claro, siempre ha habido las excepciones, Venezuela, Argentina, pero la gran mayoría de países, digamos, Estados Unidos, Alemania, Francia, no ven inflaciones como la actual hace, Estados Unidos creo que hace 30 años, me parece, desde que fue el ajuste de Volcker, ¿no? Más de 30 años, ¿no? 40 años, ¿no? Entonces, es un escenario que ya, pues, felizmente algunos ya pintamos canas y nos acordamos un poquito de esas épocas, pero... pero te acuerdas de las épocas, no pintas canas, pero te acuerdas de las épocas. Pero claro, para la gran mayoría, para muchísima gente es algo desconocido realmente, ¿no? Ya
Hace un año estaba enseñando mi curso a los estudiantes de ingeniería y me preguntaba si debía ser una sección sobre inflación o no, porque ya parecía un no tema, ¿no? ¿No? Ya, incluso los libros de macro casi ya poco tratan el tema en realidad, ¿no? Pero bueno, creo que es una inflación que ha tenido 3 etapas, ¿no? Para el Perú es claramente una inflación internacional, ¿no? La inflación internacional comienza de todo el problema después de la pandemia, que hay una serie de cadenas de valor, cadenas logísticas que están interrumpidas por la pandemia y que además están con estrés por una recuperación de determinados segmentos de consumo después de la pandemia. Esa es la primera etapa. Esto es un shock de oferta, digamos así, ¿no? De organización de la producción. Tiene un segundo golpe fuerte con la guerra de Rusia contra Ucrania que golpea 2 mercados esenciales, en realidad hasta 3, ¿no? El de energía, el de alimentos y el de fertilizantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Rusia es un gran productor de petróleo y gas en el mundo, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo, de aceite, de granos en el mundo, y todo eso sale del Mar Negro, eso está interrumpido actualmente, entonces hay un shock de oferta muy fuerte y los fertilizantes idem, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el primer gran empujón. Esto se ha complicado en Estados Unidos porque en Estados Unidos efectivamente había pasado un poco lo que tú habías dicho, había políticas, como dijo Waldo, sumamente expansivas, que han ajustado mucho el mercado laboral y han generado una dinámica casi más clásica de inflación por demanda, pero que se conjuga con estos otros factores de oferta, ¿no? Entonces en Estados Unidos uno sí puede ver, ¿no? Más o menos una cierta coincidencia de alto crecimiento con inflación. Pero no es el caso del Perú, y el Perú en realidad, si nos recordamos el anterior periodo de alta inflación, el periodo hiperinflacionario, era hiperinflación con hiperdepresión, no sé cómo llamarlo, o sea, ¿no? Había inflación muy alta con decrecimiento récord, digamos, ¿no? El Perú no ha habido esa regla que ha habido en otros países, ¿no? Y yo creo que de hecho la inflación en el Perú le abona al freno, al crecimiento. Yo concuerdo lo que han dicho, ¿no?, mis 3 colegas aquí respecto de las difíciles condiciones internacionales que hay ahora con los cambios que hay internacionalmente, concuerdo, ¿no? El panorama económico mundial se ha empeorado fuertemente en las últimas semanas, ¿no? Con las últimas noticias de Estados Unidos. Pero yo creo que en el Perú uno de los temas que genera la inflación es que le quita poder adquisitivo a los hogares. El consumo privado tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque los salarios no crecen a la misma velocidad, hay un retraso en el empleo, incluso digamos, gran parte de la población siente un golpe en los bolsillos, entonces el consumo privado va a tender a decaer, ¿no? Y la situación efectivamente es de incertidumbre, entonces eso genera un agravamiento en el frenazo, en el freno económico, ¿no? Y eso efectivamente es un panorama sumamente preocupante, ¿no? Yo creo que la inflación efectivamente tiene otras causas externas que esperamos se vayan disipando en los próximos tiempos. El ajuste que está haciendo en Estados Unidos la Reserva Federal va a tener un efecto sobre la inflación internacional. La guerra va a tener una evolución que en algún momento tenderá a bajar las presiones sobre estos mercados críticos, esperemos, pero en algún momento deberá bajar las presiones sobre estos mercados críticos, y bueno, y la política en el Perú del Banco Central de Reserva. El problema me parece más grave para el Perú, digamos, hay un problema de corto plazo que si no lo resolvemos es difícil pensar en el mediano plazo, y yo creo que el problema de la inflación y el poco crecimiento económico va a hacer que la situación económica sea muy inestable, entonces podemos entrar en un círculo vicioso, ¿no? Entre mala situación económica e ingobernabilidad, a mi juicio preocupante, ¿no? Pero yo creo que el Perú tiene posibilidades, ¿no? Disipado un poquito estos años de inflación, tiene posibilidades de retomar una senda de crecimiento económico, ¿no? A mí, pensando en el mediano plazo, yo diría que mi preocupación principal ahora es el tema de la educación superior, de la educación universitaria, ¿no? Yo creo que si vemos los cambios, si vemos un poquito futuro a mediano y largo plazo, ¿no? Las grandes potencialidades hoy de nuevo crecimiento en el mundo y también del Perú es aprovechar lo que significan las nuevas tecnologías, ¿no? La educación a distancia es en lo que algunos nosotros estamos metidos y que tiene pues en realidad un enorme potencial, pero eso requiere alto nivel de capital humano. ¿Me explico? Capital humano de alto nivel, ¿no es cierto? Profesionales muy bien formados, ¿no? Y por eso me parece particularmente crítico estas decisiones de retroceder
en la reforma universitaria, por un lado, y por otro lado creo que también tenemos que pensar bien cómo aprovechamos a nivel universitario el retorno a la presencialidad, pero sin perder las enormes ventajas que tiene la educación virtual, porque yo tengo un alumno que está en Cerro de Pasco, ¿no? Haciendo su tesis, digamos, y trabajando, lo cual tiene su buen lado positivo, tiene su dificultad, porque la presencialidad es importante, pero también permite el acceso a una educación de calidad mucho más gente que antes no lo tenía, ¿no? Entonces me parece que mirando a futuro, yo creo que el tema de el tener una educación básica, secundaria y una educación universitaria de alto nivel, me parece que a futuro va a ser algo indispensable para el progreso de los países, y me parece que ese es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos con. Como decía Alfredo, más allá de servir, ¿verdad? Eso es importante. David, ¿cómo condiciona la baja ejecución de la inversión pública en una recuperación a corto y a mediano plazo? Muchísimo, ¿no? Esa es la respuesta corta. Déjame aterrizar poco a poco en ese punto, que creo que también además es un tema que creo que va a tener un espacio puntual más adelante. A ver, yo creo que en primer lugar, como decía Alfredo, claro, lo preocupante es no lo que está solamente sucediendo en la coyuntura actual, ¿no? Sino esa perspectiva, ¿no? Esta visión de crecimiento a futuro, ¿no? Crecimiento mediano, largo plazo. Y esa pendiente de crecimiento se ha perdido ya hace bastante tiempo, hace una década, podríamos decir, ¿no? La agenda esta de productividad o competitividad se ha ido enterrando poco a poco, ¿no? Este gobierno se ha enterrado completamente, ¿no? Otros gobiernos se intentaron con mucho empeño poner esfuerzos, ¿no? Cada uno en lo que nos tocó, en tratar de dar algún tipo de perfil, de avance en reformas, pero la diferencia sustancial ahora que esto definitivamente se ha enterrado o se ha ido para atrás, ¿no? Entonces, eso condiciona, yo diría de alguna manera, lo que podemos ir observando. Hoy el crecimiento que estamos experimentando es básicamente una respuesta inercial a lo que ha sido el escenario post-COVID. Nos ha quedado todavía un poco ahí de esa inercia. Efectivamente, el escenario mundial y precios internacionales, que también se va a ir acabando poco a poco en algún momento. Pero sobre todo ahí tenemos este problema de las expectativas, ¿no? Que yo lo mencioné anteriormente, que yo creo que va a ser el legado más importante que va a dejar el gobierno del presidente Castillo, ¿no? La destrucción de las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, nos limita, ¿de acuerdo?, en lo que viene para adelante, a flotar, para arriba o para abajo, ¿no? En función a cómo vayan cambiando las condiciones y con fluctuaciones y volatilidades bastante marcadas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues es muy difícil, ¿no? Digamos que se pueda sostener las perspectivas de crecimiento económico oficiales, ¿no? Que están por encima del 3%, ¿no? Yo creo que el consenso cada vez va tirando más hacia el 2 y el sesgo a la baja, por ese lado está bastante marcado, ¿no? Y a ello hay que sumarle también este contexto inflacionario global, ¿no? Y ahí entramos al otro punto, ¿no? Que teníamos ahí dentro de la agenda, que es este escenario de inflación persistente, ¿no? Puede complicar aún más tanto el escenario global como interno, ¿no? Con los ajustes monetarios para intentar domar las expectativas, ¿no? Y cosa sobre la cual hoy existe bastantes dudas, ¿no? O probabilidades crecientes, en todo caso, de que se puedan domar fácilmente si que la economía global entre en algún escenario o se aproxime a un escenario de recesión, ¿no? Y esto, el impacto pues para Perú puede ser también muy, muy importante, ¿no? O sea, con ello, digamos, el retorno al objetivo de inflación
seguramente que puede demorar, vamos a decir. El Banco Central tiene mucha información y sabe más que cualquiera de nosotros seguramente cuáles son las probabilidades para llegar al rango meta, pero yo creo que los riesgos, yo creo que los va moviendo más allá del 2023, ¿no? Si es que las cosas se presentan como tal, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿no? Sin la intención por parte del gobierno de contar con los mejores cuadros, sumando, digamos, al problema estructural, digamos, que ya tiene el país en cuanto a la ejecución, pues es bastante complejo, digamos, que ese componente de la inversión, que podamos tener esperanzas, ¿no? De que esto vaya a traer algún tipo de compensación a lo que significa nuestras perspectivas de crecimiento futuro, ¿no? Como mucho, se prevé que esta inversión pública pueda crecer no más de 2-3% en este y en el siguiente año, ¿no? O sea, no hay mucha expectativa, digamos, respecto a qué nuevos proyectos se puedan impulsar, ¿no? La agenda de APPs hace tiempo que está detenida. Los esquemas de gobierno a gobierno sobre los cuales se pusieron alguna esperanza, digamos, a partir de lo que significó el desarrollo de los Juegos Panamericanos y de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pues poco a poco también se empieza a perder, digamos, algún tipo de expectativa positiva, ¿no? Sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha sucedido con el descabezamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, donde se ha sacado a una persona altamente competente y a su equipo para poner en su reemplazo, con el respeto que se merecen esas personas, un conjunto de donadis, ¿no? ¿Qué inversión pública, digamos, podemos esperar con este gobierno, ¿no? Entonces, por todos lados, pues, lamentablemente, se ven autogoles, una renuncia, ¿no? Que alguna lógica debe tener, ¿no? Pues desde un punto de vista económico, ¿no? No tiene ninguna, pero probablemente de una perspectiva política, dogmática, alguna razón debe haber, ¿no? De estas circunstancias. Pero al final, el problema es que nos desviamos completamente de las prioridades de la población, ¿no? Las prioridades de generar empleo. ¿Qué empleo se puede generar, digamos, si lo que se está proponiendo es una agenda, la famosa Agenda 19, que lo que hace es incrementar aún más los altos costos de contratación, que el BID también estima en 70%, o aproximadamente 70%, uno de los más altos de Latinoamérica. Ya la agenda de productividad, olvídense, ¿no? En la parte laboral. Pedro hizo una mención al tema de la educación superior, cierto, o sea, hay una renuncia absoluta por ese lado. Y si encima quieres incrementar los costos, más precarización del empleo, ¿no? Con inflación creciente, pérdidas de poder adquisitivo, pues de verdad que cada vez vamos viendo un escenario, perspectivas para el Perú, digamos, de pronóstico reservado. Gracias, David. Algunos politólogos coinciden en señalar que este gobierno que tenemos de Castillo sería muy similar a lo que pasa en las regiones. Y lo que mencionaba Pedro, que es algo que pasa en las regiones hace mucho tiempo, que tiene que ver con la corrupción y tiene que ver también con la ineficiencia de las personas y de los grupos de expertos que están en estas regiones. Vamos a hablar un poquito y ya para ir culminando en una última ronda de participación de cada uno de ustedes sobre la crisis alimentaria y también algunos impactos de COVID. Pedro, ¿cómo se verán afectadas las agroexportaciones a partir de la crisis alimentaria? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que las agroexportaciones han sido una de las mejores cosas que han venido desarrollándose en el Perú en las últimas décadas, han avanzado mucho. Hasta donde he visto las cifras, este año siguen teniendo un crecimiento importante, no recuerdo ahorita, pero me parece que en los primeros meses del año están por un crecimiento como del 20%, si mi memoria no me falla, por ahí. Y bueno, efectivamente, hay opciones. Nosotros estamos pues en un espacio de la agroexportación que no es el de la gran crisis alimentaria mundial, ¿no? La crisis alimentaria mundial tiene que ver con los granos, que es la principal fuente energética de los seres humanos a nivel internacional.
y nosotros estamos en la producción pues, de arándanos, de paltas, de uvas, que tienen su valor nutricional y gastronómico, pero no son el sustento alimentario mundial, ¿no? Nosotros nunca hemos sido grandes productores de granos, ¿no? Somos productores de arroz, pero bueno, básicamente apenas, ni siquiera llegamos a cubrir nuestro mercado interno, por ahí nos vamos, ¿no? Entonces yo creo que la agroexportación sigue teniendo una buena perspectiva, yo creo que es algo positivo. Lamentablemente destrabar algunos proyectos como el de Majesivas, ahí Waldo lo intentó, lo empujó un poco, yo lo intenté, lo empujamos un poco, el actual ministro lo empujó un poco y todavía el gobierno regional de Arequipa todavía no termina de tomar las decisiones concretas para que el proyecto se lleve a cabo. Debe venir de atrás, ¿no? Disculpe, yo solo recojo lo que me dejaron, digamos, ¿no? ¿Por qué se traba? Francamente, ahorita no sé muy bien cuál es el problema en el gobierno regional de Arequipa. En mi gestión fue como una serie de situaciones, digamos, desafortunadas, muy políticas, porque cuando estaba por firmarse, al presidente del gobierno regional de Arequipa, perdón, al gobernador regional de Arequipa, junto a, no me acuerdo, 4 o 5 de sus consejeros, los metieron a la cárcel por corrupción, ¿no? Y entonces, y de ahí hubo todo un problema respecto a la recomposición del gobierno regional, había una resistencia, del MEF se trabajó, se logró convencer finalmente a que el Consejo Regional lo aprobara, pero ahorita hay un trámite ahí pendiente. Pero más allá de eso, yo creo que hay perspectivas interesantes. Yo veo con mucho entusiasmo, por ejemplo, el desarrollo de la exportación de palta, porque eso es algo que es muy descentralizado en distintos valles del Perú, en Ayacucho, en determinadas zonas, ¿no? Pobres del Perú, regiones, se ha estado avanzando y creo que tenemos muchas perspectivas a ese respecto. Entonces yo creo que ese es uno de los lados positivos, ¿no? De las fortalezas, digamos, ¿no es cierto?, que tenemos y que hay que mantener y que, bueno, hubo muchas protestas en diciembre del 2020, ¿no? Que se hizo una nueva ley, pero eso ha seguido manteniendo el sector avanzando, y es un sector además innovador. Ahora, nuevamente, yo creo que esa potencialidad podría desarrollarse mucho más en las regiones y provincias del interior del país, pero requiere fundamentalmente inversión pública en infraestructura de riego y requiere gente educada, ¿no es cierto? Educación superior tecnológica para aplicar nuevas tecnologías que están a la mano, ¿no? Ahora, el gran tema alimentario va por otro lado, ¿no? Porque la mesa popular, lo fundamental no son los arándanos, las paltas ni las uvas, que todas ellas están ¿no? dentro de mis opciones, pero sino en el pan, en los fideos, en el aceite, en el azúcar, y esa es otra problemática, además agravada en cuanto a la producción nacional con el tema de fertilizantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una situación bastante crítica y hace falta mucho empeño de políticas de apoyo a la producción nacional y de ver cómo mejoramos el abastecimiento. Pero hay un golpe inflacionario que es casi inevitable, ¿no? O sea, el precio del trigo ha subido a nivel mundial, el precio del maíz ha subido a nivel mundial, el precio del aceite ha subido a nivel mundial. Lo mejor ahí es tratar de dar un apoyo directo a las familias antes que intervenir en los mercados, que suele ser una medida poco focalizada y poco efectiva. Hablando de fertilizantes, David, ¿hay razones para que el gobierno intervenga directamente en la compra de fertilizantes? ¿Y qué alternativas existen para asegurar su disponibilidad para los agricultores y empresarios locales? Sí, por supuesto, ¿no? Digamos, sobre todo para los pequeños agricultores, que es lo que estamos pensando. El gobierno debió haber actuado hace bastante tiempo, ¿no? En la búsqueda de alternativas, ¿no? Para contar con mayores fertilizantes, ¿no? Digamos, más allá de que varios expertos, ¿no? Sobre todo expertos agrícolas, ¿no? Venían alertando, ¿no? Esta crisis, ¿no? Que The Economist hace algunas semanas llamó, pues, la crisis alimentaria, y la FAO de alguna manera declaró justamente el problema de hambruna. Hemos esperado demasiado tiempo. Ahora el problema con ello es que esto se confabula pues con la inoperancia del aparato estatal. Discúlpeme que insista y acá rato mencione que es inevitable, ¿no? A cualquier cosa que queremos hablar de cómo se puede poner en marcha una determinada política económica, tenemos que mencionar, digamos, a el resto de
de carteras, ¿no? Que acompañan al Ministerio de Economía, porque muchas de las políticas económicas, y en este caso políticas más de carácter sectorial, se requiere el apoyo, ¿no? De gente competente en el resto de sectores, ¿no? Hemos visto las anécdotas de los fines de semana, los reportajes, ¿no? De lo que ha significado esta compra que el propio presidente Castillo anunciaba, ¿no? En una entrevista, ¿no? Esta compra a Brasil de fertilizantes, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos, ¿no? Nuestras políticas se encuentran, al final, con este problema, ¿no? De la implementación, ¿no? Queremos ir con el tema de transferencia directa, perfecto. El MEF tiene el dinero, perfecto. Ponerlo en la mano de la gente, ahí tenemos el problema, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el tipo de desarrollo más en el ámbito operativo que puede desempeñar el resto de ministerios con focalización, ¿no? En ámbito social? Muy poco probablemente. Gran parte de las demoras para la implementación y justamente la repartición y diseño de estos bonos focalizados que ha comentado el ministro se debe justamente al mal acompañamiento que hay de los compañeros de carpeta de las otras carteras del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, otro tema importante como el tema alimentario, ¿no? El tema logístico, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las ayudas o los alimentos, en fin, que puedan llegar a los comedores populares, efectivamente puedan ponerse a disposición, ¿no? Hemos visto también otros reportajes de las penurias que pasan varios de nuestros compatriotas, ¿no? Que van a los comedores y hemos visto las dificultades que enfrentan, ¿no? ¿Qué se requiere ahí o qué se requeriría ahí? El apoyo, nuevamente, logístico por parte del sector privado. Hay un banco de alimentos que se ha desarrollado que se puede poner sobre la mesa y trabajar justamente con el gobierno, ¿no? Pero tampoco existe, parece, la voluntad de trabajar con el sector privado e impulsar este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, yo creo que al final estamos hoy en el peor de los mundos, ¿no? Estamos con una crisis alimentaria, problemas con los precios de los alimentos, dificultades con los fertilizantes, políticas de ratilation, ¿no? Por parte de los países que son los principales productores, que también están adoptando políticas, digamos, estratégicas y no exportar hacia afuera, con lo cual se disparan más los precios, todo complejo desde fuera, a lo cual se suman las complejidades internas de la política que nuevamente se ven manejados por lo dogmático y dejan de lado las prioridades. Vamos a morir alimentados de dogmatismo, pero pitute, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Sobre este asunto, Waldo, ¿qué medidas preventivas debería tomar este gobierno, digamos así, puntuales para pues que haya acceso a los alimentos? Porque es más que una cuestión de disponibilidad, es una cuestión de acceso, ¿no? Creo que en la coyuntura actual este es el problema más importante al que hay que enfrentar. Einstein tiene una frase bonita que dice: los estómagos vacíos son malos consejeros políticos, ¿no? La política se nos puede complicar por culpa de estos problemas. Pedro aludió al The Economist, efectivamente es una muy buena revista, tan buena que yo he sacado un párrafo pensando en esto, ¿no? En el primer párrafo de ese artículo dice: Jesús dijo que el hombre no solo vive del pan, ¿no? Sin embargo, su escasez enfurece a la gente, ¿no? Y The Economist dice también que tiene un modelo estadístico que ha probado en varias crisis, la primavera árabe, por ejemplo, que dice que la inflación de alimentos y la inflación de los combustibles, pero lo ha dicho ya, genera grandes convulsiones sociales. Y en el Perú está pasando exactamente eso. La inflación de alimentos es 14%, la inflación normal es 8%. La inflación de combustibles es 40%, como si The Economist hubiera escrito para el Perú. La gran buena noticia es que en realidad no hay derecho para que los peruanos sufran, a pesar de la gravedad de esta crisis, y de ese tema voy a hablar al final. Pero
El Banco Central tiene un reporte, un cuadrito bien interesante sobre este tema, que dice, 1, la inflación es así de alta. 2, los más pobres destinan casi el 53% de sus ingresos a comprar alimentos. O sea que la inflación va directo a la vena de los pobres. 3, los ingresos reales de los trabajadores de la ciudad del 2021 están 35% por debajo del 2019. O sea, los pobres de la ciudad son los que están recibiendo el golpe durísimo. En la agricultura no, la agroexportación tiene plata para comprar sus fertilizantes. La agricultura que compite con importaciones también. Los pobres del campo, aquellos que producen no transables, esos son. En resumen, los pobres de la ciudad, los pobres del campo, allí debe estar el foco de la atención. Y en una de esas, lo de Economist se cumple también acá. ¿Quieres cerrar con una idea? Bueno, yo decía que el tema de los fertilizantes para los pobres del campo es casi como la vacuna. Su compra no es tan complicada como la vacuna, ¿no? Pero pareciese, ¿no? Porque no podemos comprar ni 1 kilo de fertilizantes. Recursos fiscales hay. O sea, ese es un ripio en términos fiscales la compra de fertilizantes. Puede comprar por 2.000 millones, 3.000 millones. Pero luego hay que repartirlos. Y eso requiere un aparato público sofisticado, calificado, honesto. ¿Eh? Y con los bonos ya la pandemia nos enseñó a focalizar. Allí tampoco hay motivo para demorar. En resumen, lo que quiero decir es, no hay derecho para que el país sufra. No hay derecho. Gracias, Waldo. Para culminar, Alfredo, hablando un poquito, para terminar con Alfredo y luego con Alonso, de oportunidades y bueno, a ver si es que hay algunas oportunidades, por ejemplo, de negocios que hay en el país a partir de las transformaciones económicas a partir de la pandemia. ¿Cómo ves tú? Eso está difícil. A ver, yo creo que si me pudiese enfocar en eso, pero entrando por la tangente, como se dice, la pregunta es, si sumamos la pandemia al gobierno del presidente Castillo, ¿qué es lo que sacamos, no? Es decir, yendo a la pregunta que se ha hecho David, Waldo, Alonso y otros, ¿realmente el golpe ha sido lo suficientemente fuerte como para impedir que la economía salga adelante? Creo que es una pregunta que al menos yo no tengo respuesta en el corto plazo, pero me da la impresión de que los fundamentales de la economía no han sido severamente golpeados. Es decir, sí ha habido copamiento en muchas instituciones, que es lo que hemos discutido, sí ha habido deterioro en la administración pública, que también lo hemos discutido, pero en el sector privado me da la impresión que esa parte de la economía está relativamente bien y que con un buen programa de crecimiento se podría sacar adelante, ¿no? Hay otras cosas que, en mi opinión, y creo que aquí vamos a diferir un poco, que creo que hay que cambiar. Por ejemplo, me da la impresión, lo que estaba comentando Pedro hace un rato, que nuestros sistemas de inversión pública pues tienen que cambiar, ¿no? Tienen que mejorarse, tienen que ser más ágiles, más fáciles. Nosotros tratamos de reformar Proinversión y convertirla en un centro de conocimientos de APPs, pues no funcionó, o sea, se cambió rápidamente, llegó irónicamente nuestro vicepresidente y la cambió, pero en fin, creo que es ahí donde deberíamos poner el acento, en qué parte debería cambiar. Pero lo más importante, que creo que viene desde que nosotros hicimos campaña en el 2016,
y que creo que podría dar para otro debate, es cuáles son los motores de crecimiento de la economía, ¿no? ¿Realmente podemos llegar a esta diversificación productiva que realmente nos genere otros motores que no solamente sean la minería o no solamente sea la agroexportación? Y yo creo que la respuesta es sí, y aquí nuevamente creo que vamos a tener un poco de discusión con Alonso y con Waldo. Ellos han insistido, por ejemplo, en el énfasis en la política sectorial. Yo creo un poquito más influenciado por algunos libros que han salido. Greenspan ha hecho un libro muy interesante sobre el crecimiento en Estados Unidos. Robert Gordon ha hecho otro con data de Estados Unidos y acaba de salir uno de Philippe Aghion, que es una maravilla el libro. Y lo que ellos nos dicen es que lo que realmente hace que una economía crezca es la movilidad de factores, ¿no? Es decir, cuando un trabajador informal pasa a la formalidad, pues eso aumenta la productividad. Cuando un empresario que invirtió en la agroindustria pasa a la industria y crean masivamente más puestos de trabajo, invierte más, pues eso hace que la economía crezca. También es la inversión en conocimiento, y ahí Aghion explica páginas y páginas de por qué es necesario repensar esa teoría económica de la famosa función de producción con la cual todos fuimos educados, ¿no? Y que hay que pensar en la teoría schumpeteriana de la destrucción productiva. Entonces, uno después se da la vuelta, al menos yo me doy la vuelta, y veo y digo, bueno, ¿y qué hacemos en el Perú? O sea, ¿realmente hay algo que hacer al respecto? Creo que esa fue parte de mi mensaje cuando fui ministro, y la respuesta es sí. La respuesta es de que tenemos que hacer una política que rompa estas barreras burocráticas, de que rompa estos regímenes especiales, que por ejemplo el agroexportador no va a invertir en industria porque la tasa impositiva en industria es más alta que la del agroexportador, o porque el régimen laboral es distinto entre agroindustria y agricultura, o porque es distinto en la minería. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente la movilidad de factores no se da. No porque no se quiera dar, no porque los empresarios no busquen, sino porque el Estado se ha convertido en una especie de monstruo que finalmente decide qué industrias son rentables y qué industrias no son rentables, ¿no? Y yo pienso que al menos esa es mi hipótesis, que eso hay que cambiarlo. Me gustaría que simplemente haya un régimen general para el sistema tributario, para el sistema laboral y para nuestro sistema de protección social. Esa fue, creo, mi contribución de la famosa Comisión de Protección Social. Lamentablemente no avanzamos mucho por ahí, pero creo que es en esa dirección que tenemos que avanzar para buscar nuevos motores. Como este es mi final, yo lo único que quisiera es decir, agradecer haber estado acá. Hace muchos años que no estuve en la Católica. Ojalá este debate la próxima vez lo hagamos en el patio de Ciencias Sociales, que pasé mucho tiempo allá. Y creo que también deberíamos de reconocer al menos a 3 profesores que hablan precisamente de lo que ha hablado Waldo y lo que ha hablado Pedro, que son 3 profesores que han contribuido al conocimiento de la economía rural, del campesinado. Estos fueron profesores míos: Adolfo Figueroa, una gran persona, unos libros maravillosos; José María Caballero, que estudió como nadie la reforma agraria, ojalá aprendiésemos de él; y finalmente Richard Webb, que nos ha explicado la famosa cómo los minifundios deberían de engancharse con el resto de la economía. Hemos tenido unas elecciones donde lo rural y lo urbano se han dividido, pues estos 3 señores nos los dijeron hace muchísimos años, y ojalá pudiésemos caminar en esa dirección. Gracias. Gracias, Alfredo. Alonso, finalmente, ¿qué perspectivas ves tú para las inversiones mineras en una situación
crisis política y también en una conflictividad social compleja y en un escenario con precios de los minerales bueno, relativamente altos. Sí, muchas gracias, Adriana. Y a ver, acá estoy en un dilema, tengo dos opciones. O digo lo que pienso, y si ustedes vieran las caras desde acá, parece una película de terror acá al frente, o trato de lanzar algún mensaje un poquito más positivo. Primero voy a responder tu pregunta y después tratar de cerrar. La perspectiva del sector minero, en abstracto, deberían ser buenas. Puede haber una caída cíclica de precio de materias primas por los temas que ya hemos discutido de combate a la inflación, ajustes de bancos centrales, etcétera. Pero en realidad, a diferencia de hace algunos años, por ejemplo, en el caso del cobre, pues la transformación verde le da unos fundamentos buenísimos de mediano plazo al cobre. Uno, dos, el balance oferta-demanda de cobre, estamos hablando por muchos años, hay una brecha ahí que no se va a cerrar. Entonces hay una serie de factores que sugieren que por más que caigan, que no van a caer tanto, cuando está el primer ministro creo que llegan a 2.5 y 4 años y medio seguidos de caída, y sabemos cuándo termina. Yo no creo que sea una situación así. Entonces, en general, más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, nuevamente por temas cíclicos, las perspectivas de precios de nuestros principales minerales son buenas, son muy buenas. Y ahí regreso al tema que mencioné, es que algo se ha roto ahí que hace que esas buenas condiciones no se traduzcan en más inversión, ¿no? El negocio principal de las empresas mineras en el Perú hoy día es cómo gestionan conflictos sociales, ¿no? Y por eso es que ven que en este momento, hasta hace poquito, con perspectivas de que el cobre iba a estar por encima de 4 de acá hasta que, no sé, hasta cuándo no se movía un solo proyecto minero, ¿no? Y ahí hay responsabilidad de todos, o sea, yo creo que ningún gobierno ha sabido cómo gestionar los conflictos, pero creo que, y lo comentó Pedro, tenemos una descentralización fallida, una descentralización fiscal más fallida aún, porque genera incentivos perversos, y eso solo se soluciona realmente si repiensas todo ese esquema de desarrollo territorial. No voy a decir más de eso, digamos, el sector minero básicamente está a la espera, creo que fue hoy día nuevamente salen con hay que cambiar la tributación minera, hoy día el Perú, o sea, la tributación a partir del 2012 la minería es tremendamente progresiva, tremendamente progresiva. Yo creo que estamos pensando cómo conseguimos un sol más por ahí cuando estás dejando de invertir, no sé, decenas de miles de millones, ¿no? Entonces ahí hay un cálculo que se está haciendo mal y está dando mucha incertidumbre más, fuera de lo social, de que cambien las reglas de juego tributarias, de establecer reglas de juego, etcétera, ¿no? Entonces estamos literalmente, esa gallina de los huevos de oro, la estamos apaleando, ¿no? En fin, esa es una parte. La otra parte ya para cerrar, tratar de cerrar en un tono un poquito más positivo, para que podamos salir a disfrutar del cóctel sin alcohol, les diría, por lo menos nos queda el fútbol, pero tampoco. Entonces, creo que ha habido momentos muy complicados para la historia del Perú, ¿no? Recientes, digamos, la que algunos hemos vivido, otros no la han vivido, ¿no? Yo no soy tan pinto canas también, pero eso es porque me salieron joven. En los 90, en los 90, imagino que veíamos que no había salida, ¿no? Y el Perú salió. Con las vacunas, decíamos, no nos van a llegar las vacunas dentro de 5 años, cuando termine la pandemia, y llegaron las vacunas. Siempre hay, creo, al final una esperanza de que haya una salida. Yo creo que hay ideas ahí que siempre pueden mejorar las políticas públicas en el Perú. Hablaba, cierto, Alfredo de la teoría schumpeteriana de destrucción creativa, lamentablemente la teoría peruana es de destrucción destructiva, ¿no? Pero creo que hay situaciones en las cuales siempre puede haber algún tipo de apertura, ¿no? Se ha podido pensar en política social, diseñar política social en el Perú, se ha podido pensar en diseñar políticas de diversificación productiva, desarrollo productivo, de reforma educativa, es cierto, después vienen los retrocesos
los embates de la clase política, pero yo creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? En el Perú cualquiera puede ganar una elección, yo creo que eso ya quedó más que demostrado, ¿no? Pero también lo positivo es que ese cualquiera puede significar que también puede haber un cualquiera que sea bueno, pues, ¿no? Y que nos ayude a salir. Hay algunas personas ahí en el auditorio que podría nombrar, pero bueno. Pero es eso, ¿no? Yo creo que está un poquito en nuestras manos, se vienen tiempos que un poco más difíciles por condiciones externas de lo que ya estamos viendo domésticamente. Ojalá el gobierno tenga la claridad mínima y el Congreso de dejarse de, no sé cómo hacerlo, tanta política, tanta decisión y tanto mensaje distorsionante, porque sí podría venir una tormenta, ¿no? Y que podamos comenzar a formular mejores políticas domésticas, ¿no? Como dijo Waldo, no recuerdo la frase, pero en realidad es un crimen que tengamos que estar pasando lo que pasamos en este momento. Problema de plata no era, problema de ideas no era, problema de anuncios, de avisos, de lo que se venía tampoco era. Y en fin, teníamos pues unas autoridades que estaban simplemente viendo otro partido, ¿no? Esperemos que eso cambie, pero de nuevo yo creo que siempre hay esperanza en que en algún momento se dé un cambio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, sí. De hecho, coinciden los 5 en que para el cambio y para que las cosas mejoren, pues tienen que hacerse cosas y no seguir pensando que Dios es peruano, porque si pensamos solo eso, pues no vamos a poder, así estaríamos en el Mundial, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los 5 expositores, a la Universidad Católica y a todos los organizadores de este evento. Quiero agradecerles en nombre de la Pontificia Universidad Católica y nuestra Escuela de Negocios Centrum por acompañarnos en este seminario, a ustedes, a los que han estado en los medios también, en la parte del internet, a nuestro panel por esta excelente discusión, creo que ha sido un panel extraordinario. Me voy muy contento por los consensos que se han notado y también naturalmente por la calidad de las apreciaciones. Creo que eso nos da optimismo. Y quiero también decirles que este año Centrum, a través de esta mesa, va a organizar un segundo seminario viendo el tema político, que ha sido comentado por nuestros panelistas, y uno tercero sobre temas de desarrollo. Así que también los invitamos. Un agradecimiento especial para David, que nos acompaña desde Madrid, ya es muy tarde, ¿no? A Adriana por su magnífica conducción y a Fernanda por la organización de este magnífico evento. Gracias a todos.